Si hay algo que te puede robar la bendición en tu vida es la incredulidad. Todos los seres humanos batallamos contra la incredulidad, pero cuando se da en la vida del cristiano es un verdadero obstáculo, es un problema para la bendición de Dios a nuestra vida. Jesús dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y por la incredulidad nos perdemos las mejores promesas que Dios tiene para nosotros. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia claramente dice que no es posible vivir una vida cristiana si no es venciendo la incredulidad a través de la fe. Que Dios nos ayude. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto debido a la incredulidad. No quedaba ni tan lejos la tierra prometida. Dice que cuando ellos salen de Egipto, de la esclavitud, muchos han hecho una observación y dicen, bueno, pero si la tierra prometida realmente no estaba tan lejos. Quizás algunos días o semanas de camino, pero no 40 años. Y no es porque eran 1 millón de personas que ellos se tardaron los 40 años, por más personas que hayan sido. Tarde o temprano hubieran llegado a la tierra prometida. El problema no era la distancia, el problema era la incredulidad en sus corazones. La dureza de no creer que Dios les podía dar esa tierra prometida. Cuando mandan a los espías, fueron mucho más los espías que dijeron, es de más, esa tierra está llena de gigantes, esa tierra nosotros les parecíamos como langostas, para nada, no nos atrevemos. Dios nos sacó para morir en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Querían volverse atrás y querían linchar a Moisés, a Aarón y a los demás líderes de Israel. Es que el problema del corazón del hombre es la dureza y la incredulidad, por lo cual no podemos creer que Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Esa incredulidad hizo que toda esa generación que salió de Egipto pasara 40 años en el desierto y no pudieran entrar. Solo hubo 2 personas que sí pudieron entrar, Josué y Caleb, por cuanto se halló en ellos un espíritu diferente. Ellos no tenían esa incredulidad. Dios les dio el don de fe. Y aquí podemos ir viendo cómo se vence este espíritu de incredulidad. Es necesaria la gracia de Dios. Dios nos tiene que dar un nuevo corazón. Tenemos que nacer de nuevo para que se halle en nosotros un espíritu diferente. No el espíritu de incredulidad que viene por naturaleza, por default en el ser humano, sino un espíritu de fe absoluta en el Señor, sabiendo que Él es poderoso para cumplir sus promesas. Josué y Caleb dijeron, es cierto, allá hay gigantes, pero los comeremos como pan, porque el Señor está con nosotros. Y la fuerza de estos pueblos los ha dejado, los ha abandonado, pero con nosotros está el poderoso gigante, Jehová de los ejércitos. No tengan temor, porque Dios nos ha dado esta tierra. La fe es creer que la palabra de Dios se va a cumplir, creer que las promesas de Dios se van a cumplir. Y esto se ve con claridad en Josué capítulo 15. Caleb como ejemplo de fe para todos los cristianos, como ejemplo de alguien que venció la incredulidad, a diferencia de esa gran multitud que pereció en el desierto. Caleb le creyó al Señor, pidió este monte habitado por los gigantes y echó fuera a los 3 hijos de Anac, descendientes de los gigantes. Él y su hermano Otoniel y su familia se atrevieron a pedir cosas grandes al Señor porque tenían en ellos esa fe, y la fe agrada al Señor. Grandes cosas, buenas cosas le suceden a aquellos que creen que Dios les ama y es poderoso para cumplir sus promesas. La incredulidad nos lleva a la desobediencia. El pueblo de Israel fue desobediente vez tras vez en el desierto porque eran incrédulos a la palabra de Dios. La incredulidad nos lleva a la depresión, nos lleva a la desesperación. Comenzamos a ver en nuestras propias fuerzas cómo vamos a resolver las cosas porque no creemos que Dios sea poderoso para cumplir las promesas. La incredulidad nos lleva a otro montón de pecados, porque cuando yo no creo que Dios es poderoso para proveer, yo puedo incluso meterme a robar. Cuando yo no creo que Dios es poderoso para restaurar un matrimonio, una persona se puede meter incluso en adulterio. Cuando yo no creo que Dios es poderoso para hacer lo que dijo que iba a hacer, entonces yo me rebelo contra la voluntad de Dios. Por eso la incredulidad es raíz
de todos los pecados y está incrustada en el corazón del hombre. La incredulidad me lleva al temor, la incredulidad no me deja adorar a Dios, no me deja seguir sus propósitos eternos y obedecer su voluntad para mi vida. Es necesario que nazcamos de nuevo, que el Señor ponga en nosotros un corazón de fe, un corazón sencillo, un corazón como el de un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es crédulo, un niño es creyente, un niño por naturaleza no cuestiona, no analiza tanto, simplemente dice, bueno, mi papá ha prometido esto, mi papá ha dicho esto, yo le creo a mi papá. Tenemos que hacernos como niños y que Dios nos dé un corazón creyente. Muchos somos como Tomás, que decía, mientras yo no ponga mis dedos en esos agujeros en las manos, mientras yo no palpe al Señor, yo no voy a creer. Analizamos demasiado las cosas con la mente racional del adulto, y no es que la fe sea contraria a la razón, pero muchas veces la razón pone en duda, le cuesta creer, sobre todo cuando se trata del poder sobrenatural de Dios. Pero ¿qué es la salvación y qué es el caminar con Dios sino algo sobrenatural? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, y por eso Él dice, si ustedes no se hacen como niños, en el sentido de creer lo que su Padre les ha prometido, nadie puede entrar en el reino de Dios. Pídale al Señor que le ponga un corazón de fe. Pídale al Señor que quite esa incredulidad. Clamemos como aquel hombre que dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Digámosle al Señor, Padre, aumenta mi fe. Regálame ese fruto del Espíritu. Yo quiero creer en tus promesas eternas. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero tener un espíritu diferente. Un corazón como el de Caleb y su familia, que se atrevió a creer que Dios es fiel y poderoso y recibió la bendición y las promesas del Señor. Ten fe en Dios.